Obviamente las ventas para alguien extrovertido tienden a ser más naturales, pero ahorita con la tecnología hay muchos procesos comerciales que no dependen necesariamente de la interacción humana, ¿verdad? El marketing digital, por ejemplo, pues bueno, uno tiene que salir hablando y tiene que interactuar, pero digamos hay muchas personas expertas que lo pueden soportar. Si uno aprende a vender, no importa si es introvertido o es extrovertido, lo que sí es determinante es conocerse, para ver qué es lo que a uno no le sale natural y buscar ayuda en esas cosas. Bueno, como ya les habíamos anunciado, Magazine Management, rumbo a sus 15 años, está tratando de poder reunir a grandes expertos a nivel latinoamericano, y el día de hoy estamos justamente con una gran experta, más que todo una referente a lo que se llama las ventas cognitivas, y justamente estamos el día de hoy con Marilis Llobet. Ella es una gran referente en todo lo que es ventas cognitivas, con más de 25 años de experiencia, de los cuales 5 ha sido como CEO, justamente en una gran multinacional farmacéutica, que es lo que me comentaba un poquito, pero ella es experta en todo lo que es comercio internacional. Hablábamos un poco que ha tenido un sinfín de capacitaciones justamente en este tema, maestrías, para poder brindar justamente a todo el público latinoamericano el tema de ventas cognitivas y poder enseñar esta metodología que ella ha desarrollado. Y justamente la tenemos aquí el día de hoy. Marilis, bienvenida a Bolivia, más que todo. Muchas gracias y agradezco de verdad la invitación y la oportunidad de compartir con la gente de Bolivia, que es un país al que le tengo mucho cariño. Ya esta es mi cuarta visita por acá, así que encantada de estar con ustedes. Marilis, un gusto tenerte en Bolivia nuevamente, como tú decías, ya por cuarta ocasión, para hablar de este tema que son las ventas cognitivas. Alguien se preguntará, pero ¿cuál es esa diferencia entre la venta tradicional que conocemos y las ventas cognitivas como tal? Bueno, yo empecé a hacer capacitación de ventas hace 15 años y pues representaba una marca de Estados Unidos con una metodología bastante buena, pero empecé a darme cuenta que había personas que avanzaban con mucha facilidad y a otras personas como que les costaba un poquito más. Y esto me hizo empezar a investigar sobre los temas del subconsciente, de la neurociencia, y de ahí surgió este sueño de ventas cognitivas, que es darle a la gente no solamente las herramientas para saber vender, sino la capacidad de conocerse a ellos mismos, conocer a sus clientes y de esta manera poder articular una venta mucho más profesional. Excelente. Y nos comentabas que, bueno, son 15 años de algo que tú llevas tuyo como emprendedora, como me decías. Coméntanos estos 15 años, ¿cómo fue un poquito? Sé que tienes socios. ¿Cómo ha empezado esta aventura? Bueno, cuando emprendí mi negocio en el año 2009, tuve una socia minoritaria al principio, pero bueno, el negocio era muy demandante y no se acoplaba a sus necesidades. Entonces, bueno, yo le compré las acciones y seguí solamente yo, pero con colaboradores. Ahora, cuando decido hacer la transición al mundo digital, me doy cuenta que obviamente no soy ni millennial ni centennial, así que necesitaba unas destrezas que no es un tema de estudiar, porque fui a estudiar un posgrado en Oxford en transformación digital, pero ya estas personas más jóvenes vienen con esas destrezas que yo claramente no tenía desarrolladas. Así que ahora tengo 3 socios costarricenses, los 3. Uno que hizo la plataforma tecnológica donde corre el curso y todas las capacitaciones, y 2 que son productores digitales profesionales. Excelente. Tengo entendido, pero que este emprendimiento, esta institución está en Estados Unidos. Es así, la sociedad está constituida en Delaware porque está orientada a toda la población de habla hispana del mundo. Hay 540 millones de hispanoparlantes, de los cuales 490 millones son nativos y 80 de ellos están en Estados Unidos. Así que bueno, había un tema y esto por supuesto que está muy diseñado para América Latina, pero hay una gran población de habla hispana en Estados Unidos que también se puede beneficiar. Y por un tema de qué cantidad de población teníamos allá, tomamos la decisión de hacer la plataforma y toda la operación en Delaware. Y básicamente, pues obviamente Estados Unidos tiene una estructura y facilita todo para los negocios digitales como el nuestro. Excelente, Marilis. Y entrando ya un poquito en todo lo que es el tema de las ventas cognitivas, ¿cuáles son aquellos primeros pasos que tenemos que seguir? Ya seamos unos emprendedores o ya seamos una empresa constituida y con muchos años en la espalda.
Bueno, lo primero es conocernos a nosotros mismos, y esto es algo que no sé por qué razón, pero como que no se enseña lo suficiente, ¿verdad? Y si vemos la educación de las escuelas y colegios, uno aprende todo menos a conocerse uno mismo, y la vida en estos 15 años he entrenado a más de 15,000 personas y he aprendido que es súper importante el autoconocimiento. Entonces, eso es un punto de partida súper importante, porque cuando uno se conoce, sabe cuáles son las cosas que le salen naturales, cuáles son las cosas que no son naturales, y como el cerebro es una máquina de conservación de energía, lo que no me sale natural yo lo tiendo a postergar. Entonces, ahí, cuando yo me conozco por dentro, que es lo primero que hacemos en la herramienta, cuando la gente compra el curso, lo primero que corre en una herramienta que se llama Extended Disc, que mapea tus habilidades comerciales a nivel subconsciente. Y entonces eso te da una comprensión muy clara de dónde tienes fortalezas y dónde tienes debilidades. Y una vez que uno, digamos que emprende esta aventura del autoconocimiento, entonces ahí entramos en lo que son ya las técnicas de ventas. Y viendo justamente, autoconociéndonos un poquito, sabemos que hay algunos que nacen con esa extroversión, pero hay algunos que también podemos ser introvertidos, pero nos puede agradar el mundo de las ventas. ¿Cómo nos ayuda esto de la venta cognitiva? O sea, más que todo esta neurociencia aplicada. Bueno, lo primero, para contestar tu pregunta, quisiera referirme a los estilos de personalidad de las estadísticas mundiales, al menos las que corre con la herramienta que nosotros utilizamos, que se llama Extended Disc, y según el análisis que ellos hacen con última fecha del 2022, si tomamos, digamos, los dominantes, que son las personas naturalmente orientadas al resultado, son el 7% de la población mundial. Luego tenemos un segundo grupo, que son los influyentes, que son estas personas súper relacionales, que ahorita son un 25%. Estos dos porcentajes, que suman un 32%, te dicen cuánta gente es extrovertida. El resto de los estilos, que son el estable y el controlador, son estilos introvertidos. Entonces, obviamente las ventas para alguien extrovertido tienden a ser más naturales, pero ahorita con la tecnología hay muchos procesos comerciales que no dependen necesariamente de la interacción humana, ¿verdad? Entonces, el marketing digital, por ejemplo, pues bueno, uno tiene que salir hablando y tiene que interactuar, pero digamos hay muchas personas expertas que lo pueden soportar. Entonces, si uno aprende a vender, no importa si es introvertido o es extrovertido, lo que sí es determinante es conocerse, para ver qué es lo que a uno no le sale natural y buscar ayuda en esas cosas. Una vez que me autoconozco, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, esto es como pelar una cebolla, ¿verdad? Nunca termina. Siempre uno quita una capita y otra más, y además uno llora, ¿no? Cuando pela una cebolla. El autoconocimiento es un proceso bonito y a la vez doloroso, porque nos vuelve muy conscientes del inconsciente, ¿no? O del subconsciente. Y entonces hay un principio en neurociencia que se llama la metacognición. Y esto es estar consciente del subconsciente. Entonces, cuando yo tengo este primer paso con la herramienta Extended Disc, entonces ya yo empiezo a estar consciente de mi subconsciente. Y eso facilita que yo pueda decir, ya yo no quiero ser la persona que se comporta de esta manera, o la persona que le tiene miedo a manejar una objeción en el cierre de la venta, o la persona que sufre el contacto en frío. Yo digo algo que me parece importante, que es que un vendedor profesional, digamos, se diferencia de un aficionado porque el profesional aprende a disfrutar todas las etapas de la venta. ¿Cuál es la etapa un poquito más complicada? En experiencia que yo he podido ver es al inicio, cuando empieza el vendedor y el no. Y creo que es una etapa muy difícil para muchos, y es donde, tipo cuando uno va, ¿no? Hace el curso SEAL, por ejemplo, en Estados Unidos, declive, o sea, de 100 se van 80 en la primera etapa, y me he podido percatar que en las ventas es lo mismo. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos puntos en la venta que son los más retadores, que son el contacto en frío, que es al principio, ¿verdad?, donde se sufre mucho porque algunos estilos de personalidad toman el rechazo de manera personal, y por otra parte, en el manejo de las objeciones al final, en el cierre de la venta. Esos son los dos momentos más retadores. Pero hay un analista de industria que es Salesforce, que es un proveedor de aplicaciones de Customer Experience,
y tienen una información que me parece relevante de compartir, y es que dice que el 80% de las ventas se cierran en el 14º contacto. Entonces, si uno se da por vencido rápido, verá que es algo que sucede mucho, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que hay gratificación inmediata y que entonces queremos todo ya. Es distinto a mi generación, ¿verdad? Que soy generación X, donde había que esforzarse mucho para todo y estábamos dispuestos. Entonces, el primer mensaje que le quisiera dejar a la gente es que en ventas cognitivas enseñamos a la gente a no darse por vencida tan rápido. ¿Cómo podemos ver los retos que conlleva las ventas cognitivas? Bueno, depende del tipo de negocio, ¿verdad? Para mí lo más importante es no solamente es saber vender, sino entender cuál es mi promesa de valor hacia el mercado y cómo mi empresa responde con un modelo de negocio afín a esa promesa de valor. Y ahí es donde yo creo que algunos emprendimientos fallan, porque es muy importante saber en qué uno es bueno y en qué no, generar su marca personal de una manera muy sólida, digamos, entendiendo cuáles son mis clientes ideales y cuáles no, para no desgastar mi tiempo y mi energía en cosas que no tienen potencial, pero también que el modelo de negocio responda a ese diferenciador que yo me he marcado como estrategia. Nos hablabas en un inicio justamente de que el tipo de cliente o el tipo de con quien vayamos a tener contacto. ¿Hay alguna diferencia entre servicios y bienes? Bueno, hay muchas diferencias, pero tal vez la más importante es que cuando uno vende bienes, la experiencia del usuario tiene mucho que ver con la interacción con el producto, que es tangible. No sé, si yo vendo un vehículo de lujo, por ejemplo, entonces, bueno, la experiencia tiene mucho que ver cuando me siento en el vehículo y lo conduzco, pero cuando yo vendo un servicio, estoy vendiendo un intangible, y aquí es donde se vuelve clave diseñar la experiencia del cliente. Y eso es lo que hacemos en muchos bancos, porque nosotros, además de esta plataforma que recién lanzamos para las personas físicas, también hemos hecho mucha capacitación corporativa. Muchos de nuestros clientes son bancos en América Latina y claro, como los negocios de banca son intangibles, es donde se vuelve crítico el diseño de la experiencia del cliente. ¿Y cómo es implementar eso en la banca? Porque estamos viendo un sector que realmente se lo ve muy frío. Sí. Se lo toma de esa manera, pero también es la correcta, porque un lugar así es donde yo puedo dar algo seguro. Pero ¿cómo lograr esa conexión con el cliente cuando lo ven más que como un amigo, como alguien que no es tan amigo mío? Bueno, yo creo que es un balance entre el cumplimiento y el diseño de la experiencia del cliente, porque los bancos están llenos de políticas y regulaciones que tienen que seguir. Y bueno, para ser un banco confiable tienen que hacerlo. Pero por otra parte está la capacidad y la conciencia de diseñar experiencias de cliente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos a diseñar todas las interacciones humanas. Entonces, en los múltiples canales, porque el otro tema es que ahora hay omnicanalidad. Entonces, ya no es solamente cómo me comporto yo en una interacción cliente de proveedor cara a cara, sino también si me comunico por WhatsApp, o si por SMS, o si porque tengo una plataforma en línea, como en nuestro caso. O sea, tenemos que considerar la experiencia en todos los canales. Y justamente hablando de canales, como ahorita nos acabas de mencionar, ¿cuáles son aquellas herramientas que son necesarias para poder implementar ventas cognitivas hoy en un 2024? Bueno, yo diría que depende muchísimo del tipo de negocio, de la industria, pero lo más importante para mí es primero concientizar a la gente de que en negocios intangibles el diseño de la experiencia es la clave. Entonces, guiar a los clientes a entender cuál es su promesa de valor, como decía, cuáles son sus clientes ideales, cuáles son los canales en los que nos queremos comunicar, y entonces diseñar la experiencia en los diferentes canales. Me comentas mucho, y al poder conversar en estos momentos veo que mucho se habla sobre el cliente y las repercusiones que tiene a la hora de poder cerrar un evento, cuál es la repercusión que tiene o cuál es esa influencia que tienen las ventas como tal, las cognitivas, a la hora de hacer el servicio de atención al cliente. ¿Cómo se están vinculando? Porque te escucho mucho que siempre es la experiencia del cliente. Claro. Bueno, yo tuve un mentor en neurociencia que es el doctor Joe Dispenza, que tuve la fortuna de entrenarme con él en Denver en el año 2015.
Y en uno de sus libros él dice que el producto final de una experiencia es una emoción. Entonces, parece obvio, pero a veces uno no lo considera, ¿no?, cuando está hablando de negocios. Y a mí me ha sido súper útil este concepto porque las memorias emocionales hacen que la experiencia sea positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy interactuando con un cliente y no tengo en cuenta la importancia de crear una memoria emocional positiva, habilitadora, puedo decepcionarlo. Y cuando uno decepciona a un cliente hay un proceso bioquímico que es una baja de dopamina, entre otros 1400 bioquímicos que componen cualquier emoción humana, y entonces esta descarga de bioquímica es tan fuerte que genera una memoria emocional que es muy difícil de borrar. O sea, habría que hacer algo sobresaliente, porque además las emociones que son agotadoras o negativas se graban con mucho más fuerza que las positivas. Entonces, el esfuerzo de recuperar a un cliente que has decepcionado es mucho más grande que si tuviste cuidado desde el principio. Y justamente, cuando perdemos un cliente, bueno, el nivel para poder recuperarlo es el doble del que se gasta para poder captarlo. ¿Cómo nos está ayudando esta nueva forma de ver las ventas? ¿Cómo nos puede coadyuvar a justamente no perder y desde entrada bajar quizás esos costos un poquito, porque el costo de captación de un cliente nuevo es alto? Altísimo, y sobre todo en el mundo digital, ¿verdad? Créeme que es súper caro, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero es entender que siempre van a haber clientes molestos. Lo importante no es tener 0 errores, eso es imposible de lograr y además económicamente es inviable, pero sí apenas yo detecto que el cliente se molestó, tengo que reaccionar muy rápidamente, porque el 95% de los clientes insatisfechos no se quejan. Entonces, tener mecanismos para darle voz al cliente, para que diga qué es lo que le molestó y poder actuar rápidamente es fundamental. Entonces, esos mecanismos de NPS, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, del Net Promoter Score, que digamos que facilitan a través de encuestas que podamos tener ese feedback, esa retroalimentación del cliente para saber qué no le gustó, qué podemos mejorar, eso es fundamental. Excelente. Y al mismo tiempo, pero estamos hablando ahorita de la época digital que nos ha agarrado con mucha fuerza. La famosa inteligencia artificial. ¿Cómo está logrando hacer esa simbiosis? Bueno, es una pregunta compleja y muy interesante. Me hago preguntas todos los días sobre esto. Pero bueno, lo primero que hay que entender es que a nivel tecnológico, digamos, las empresas que ofrecen soluciones de experiencia de cliente, las que están en la nube, digamos, si tienen muchos clientes en la nube, tienen mucha información para, con inteligencia artificial, recolectar información y mejorar los procesos cada vez. Entonces, bueno, yo lo primero que le digo a mis clientes cuando están muy rezagados en el tema de transformación digital es que ya no se vale estar rezagado, porque si estás rezagado no vas a poder aprovechar las herramientas de inteligencia artificial. Y ahora, por ejemplo, el otro día conversaba con una amiga que da unos cursos de muy alto nivel y entonces le pide a la inteligencia artificial que le prepare las presentaciones. Entonces, bueno, lo que se está volviendo clave es la destreza de saber darle instrucciones a la inteligencia artificial para lograr que haga cosas que las va a hacer mejor que nosotros. Yo, por ejemplo, un día de estos estaba produciendo un anuncio para el lanzamiento de este nuevo emprendimiento de ventas cognitivas. Hice mi mejor esfuerzo de redacción y se lo metí a ChatGPT y le dije, por favor, que me revisara, digamos, si estaba transmitiendo el mensaje para tales y tales objetivos, y me hizo unas mejoras que yo ni volviendo a nacer hubiera logrado, ¿verdad? Y eso que me creo experta en comunicación, ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía no dimensionamos los alcances que va a tener la inteligencia artificial. Me parece que es como difícil todavía predecir, pero en el corto plazo, la capacidad de sustituir tareas manuales para volverlas automatizadas y, por supuesto, la rapidez con que puede integrar toda la información disponible en la red son cosas que están cambiando completamente los paradigmas. Y hay un punto que creo que es algo que se está dando últimamente, bueno, que ya lleva un tiempo, que al implementar la inteligencia artificial, y por eso también te lo consultaba, ya no existe esa conexión
que, por ejemplo, podemos tener tú y yo en estos momentos. Y que, te soy sincero, podríamos haber contactado y tener, no sé, vía un streaming, la entrevista. Pero no es lo mismo que esa conexión que se logra en el frente a frente. Y en las ventas creo que eso puede un poquito delimitar o lo estoy viendo de una manera muy... No, es una observación muy válida porque, bueno, yo participo en la junta directiva de una empresa farmacéutica en mi país y el otro día estábamos viendo lo que decía IMS sobre la inteligencia artificial y sobre el diagnóstico, digamos, en la parte médica. Y entonces estábamos viendo que, por ejemplo, un médico para ser aceptado, por ejemplo, en Estados Unidos y pasar el examen que lo acredita como doctor, de 12,000 preguntas, por ejemplo, necesita contestar correctamente el 40%, pero la aplicación de Google que hace diagnóstico médico, digamos, tiene una precisión de 91%. Tiene una precisión de 91%. Entonces, básicamente, lo que te quiero decir es que el mundo está cambiando. Ahora, que el médico te tome de la mano y te diga todo va a estar bien, eso es insustituible por ahora. Exacto, porque las ventas tienen diferentes perspectivas. Uno que tienes que ser adaptable, tienes que ser ejecutivo, más que todo, ¿no? En el sentido de que yo tengo que ver al cliente y ver cómo adapto mi producto, mi servicio, o mi bien y mi servicio, y mi oferta, cómo adapto. La inteligencia artificial sí lo está logrando, pero como tú dices, no hay esa parte humana, no hay esa parte que todavía podamos ver o pueda ver la inteligencia artificial. Porque yo te puedo ver a los ojos y puedo saber si estás pasando un mal momento, porque a veces yo creo que el vendedor como tal, a veces, o a mí me ha tocado, porque soy sincero, en mis inicios he tenido que vender y hasta el día de hoy tengo que vender imagen, tengo que vender muchas cosas. Pero cuando me ha tocado tener ese contacto, a veces yo hacía hasta de psicólogo, soy sincero, ¿no? O de paño para la persona, porque creo que a veces necesitaba ser más escuchada. Y creo que estamos un poquito lejano de que una inteligencia artificial pueda lograr eso. Quizás sí darnos todo lo técnico, pero esa parte emocional, no sé si todavía se puede. Bueno, hay cosas... En mi humilde opinión, porque en esto creo que nadie es experto todavía, ¿verdad? Y nos va a tomar años ser expertos, pero ¿qué se puede sustituir y qué no? Digamos, si yéndonos a lo científico, yo por ahí en una de mis certificaciones internacionales hice un programa con una organización científica de Estados Unidos que se llama HeartMath Institute, como matemáticas del corazón. Y entonces ellos hablaban de los campos electromagnéticos de los cuerpos humanos, ¿verdad? Y cómo si tú y yo estamos aquí sentados interactuando cara a cara, los campos electromagnéticos del corazón, porque se han podido medir hasta 90 centímetros de diámetro, entonces están interactuando los dos campos electromagnéticos y esto digamos que no es tan fácil de reemplazar y por eso pues tener empatía es una cosa tan importante. Ahora, desde otra perspectiva, por ejemplo, la inteligencia artificial puede leer tu lenguaje corporal y reaccionar mucho mejor que un humano. Entonces, bueno, creo que es algo que no podemos menospreciar, lo que nos toca es aprender y como todos los cambios que hemos enfrentado los seres humanos, que ahorita de pronto lo vemos como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad, creo que, bueno, nos va a tocar aprender otra vez. Exacto, también va a depender mucho de cómo nosotros vayamos evolucionando y conviviendo, ¿no? Como hemos tenido que hacer en toda nuestra historia en ese sentido, y tienes mucha razón. Siempre hay que verlo como una oportunidad o algo positivo a largo plazo, esperemos por un poquito. Pero es que realmente, ¿por qué lo digo? Porque estoy viendo que todavía estamos, como tú decías, estamos recién naciendo a lo que es la inteligencia artificial y ver todos los pros, pero también todos los contras que se puede dar. Claro, imagínate en un proceso de televentas, digamos, una inteligencia artificial, un programa bien diseñado, puede leer el tono de la voz de la persona y decirte cómo reaccionar, sugerirte, digamos, cómo reaccionar ante ciertas situaciones, o sea. Exacto, tienes mucha razón en ese sentido. Tú nos decías que has estado, bueno, ya es la 4ª vez en Bolivia, y has conocido casi toda Latinoamérica.
¿Cómo ves esa diferencia o cómo nos ves a Bolivia todavía en la implementación de lo que es ese tipo de ventas, de las ventas cognitivas? ¿Cómo estamos evolucionando? Bueno, yo lo que creo es que Bolivia, ¿verdad? Tiene muchísimas oportunidades. Creo que es un país donde mucho está por hacerse y yo lo veo como un terreno súper fértil, ¿verdad? Para crecer. Aquí he tenido la experiencia de trabajar con Bancosol varias veces y realmente he visto gente muy receptiva, gente muy abierta a trabajar. Los retos económicos sí diferencian a Bolivia de otros países de América Latina. En los políticos creo que todos se parecen, pero me parece que lo más importante es que todo está por hacerse. O sea, realmente las oportunidades que hay acá, retos que yo quisiera dejar aquí planteados. Por ejemplo, hay gente que me habla de la economía del país y todos los retos que están enfrentando, pero yo digo, ahora en el mundo digital, no importa cuál sea nuestro país, podemos abrir, tú con una aplicación puedes abrir una empresa en Estados Unidos, como lo hice yo, y ofrecer servicios al mundo entero, y no importa dónde vivas. Entonces, una cosa que yo quisiera dejar aquí sembrada como un reto para los bolivianos, porque le tengo mucho cariño a este país, es que ya dejen de pensar como si las fronteras fueran una limitante, porque el mundo está ahí para cualquier conocimiento que uno tenga, cualquier destreza, la puede compartir a través de aplicaciones en cualquier parte del mundo. Exacto, exacto. Y justamente hablábamos antes de entrar a la entrevista, hablábamos justamente de este tema y sí, tenemos que aperturarnos, tenemos que crecer. A veces tenemos esa mentalidad como la que quizás yo te presenté, en el sentido de que sí, a veces tenemos esa limitación como que la frontera fuera una pared. Exacto. Y nosotros tenemos que ver cómo pasarla sin saber que ya es algo abierto y tenemos muchas oportunidades. Es una pared psicológica en realidad, porque ahora hay modelos de negocio y esto hace años, por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer dropshipping con Amazon y que entonces ofrecen servicios de comprar y vender, porque Amazon tiene solo 50% de sus ventas son de compras directas, ¿verdad? Y hay gente, conozco chicos que andan ahí por el mundo con su laptop haciendo eso, generando ingresos y no importa dónde vivan. Y puedes hacer negocios en cualquier geografía. Entonces yo creo que para que este país tan maravilloso salga adelante, hay que pensar en temas de servicios, donde todo el rollo de no tener el mar, etcétera, ¿verdad? Porque es un reto real que ustedes tienen, pero en el tema de servicios para profesionales destacados con conocimiento importante, el cielo es el límite. Excelente. Y aprovechando justamente lo que nos acabas de decir, y quizás un poquito ampliándolo, ¿qué otros consejos más nos darías a los bolivianos para poder implementar en nuestras empresas? Bueno, que empiecen a concientizar a todo el personal, y no solo al comercial, sino a todo el personal, a volverlo sensible en cuanto a la importancia estratégica de la experiencia del cliente. Ya. Basándonos, creo que es un poquito en lo que alguien, bueno, en algún momento me dijo, la persona que está en portería, el que va a abrir la puerta, es tu primer vendedor. Si él trata mal a alguien, esa persona no va a querer pasar ni siquiera al lobby o a la recepción de la empresa. Más o menos me estoy basando en eso. Claro, o sea, todas las personas, desde la posición más humilde hasta la posición más importante, todos participan en la creación de la experiencia del cliente. Entonces, sensibilizar a las personas y entender que ya en este mundo ya no es una cuestión de, solo el presidente, el gerente general o el director comercial tiene acceso a capacitación de clase mundial, eso ya no existe. Exacto, tienes mucha razón. Más bien, agradecerte por haber aceptado la entrevista, por estar el día de hoy con nosotros y aperturarnos un poquito más la mente, que como yo digo, hace una hora no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Y realmente agradecer a grandes expertos como tu persona, que día a día están apostando también por Bolivia y están viniendo a abrirnos nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo. Bueno, y por supuesto invitarlos, aprovechando la entrevista, tenemos esta plataforma de capacitación en línea, que es www.ventascognitivas.com. Tenemos un descuento promocional para Bolivia, porque entendemos el reto que estamos viviendo con las divisas. El curso pregrabado en su versión, que es solo pregrabada para el mundo, tiene un costo
de $1,000 por acceso de por vida al curso. Para Bolivia hemos sacado un descuento promocional para las primeras 20 personas que se matriculen, y el código promocional, que lo van a encontrar ahí cuando estén comprando en la plataforma, es VC Bolivia 24, y con eso pueden acceder a un 50% de descuento y tener acceso a una capacitación en línea que les va a permitir estar al nivel de ejecutivos de grandes bancos de América Latina que se han entrenado con nosotros, pero con una inversión moderada que es asequible para cualquier persona que esté comprometida con su éxito. Y digo esto porque a veces la gente dice, wow, $1,000, pero los gastas en unas vacaciones, pero no en formarte. Y uno de los 21 hábitos que diferencian a los ricos de los pobres es que el rico prefiere entrenarse que entretenerse. Exacto. Es mejor apostar por la educación de uno. Exacto. Que después el entretenimiento viene cuando estamos bien formados. Exactamente. Por favor, el código nuevamente es VC, o sea, V pequeña, C, Bolivia 24. Bolivia 24. Y la plataforma www.ventascognitivas.com. Exacto, yo he tenido ya la posibilidad de entrar un poquito a la plataforma, de poder navegar ahí, y realmente es muy recomendable. Visítenla, tan solo ya al entrar ya vemos un cambio diferente, vemos cosas muy diferentes, así que entren y participemos. Es una gran opción que nos estás dando para poder seguir creciendo, y eso es algo que tenemos que hacer, y como tú decías, apostar por uno mismo antes que entretenernos, y ya, me digo, después vamos a poder entretener lo que queramos. Un último mensaje que quisiera dejar es que este sueño de ventas cognitivas lo hemos llevado adelante porque yo tengo una creencia que me gusta mucho, y es que creo que cualquier ser humano puede tener una vida extraordinaria si suceden dos cosas: si se dedica a su camino de menor resistencia, o sea, algo que le sale natural, y segundo, se aprende a vender. Exacto. Alguien, bueno, acá hay una frase, un refrán que dice que quien sepa vender nunca muere de hambre. Exacto. No, aquí hay muy conocido. Yo soy fiel testigo, en la pandemia no morí de hambre. No. Exacto, y uno tiene que aprender a venderse a uno mismo, así que, agradecido, Marilis, realmente muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por habernos enseñado un poquito más de lo que son las ventas cognitivas, y poder implementarlas en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas. Así que agradecidos, que realmente disfrutes nuevamente de Bolivia. Te estás recibiendo con un gran clima por lo visto, pero realmente agradecidos contigo. Encantada, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti.